Muy buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, vamos a ir pasando al Evangelio de Mateo en el capítulo 4. Hoy vamos a ver esta enseñanza de la palabra de Dios, la continuidad en el anuncio del reino. Al comienzo mismo de su ministerio, el Señor Jesucristo anunciaba a qué había venido: a llamar a Israel a que cambiara su rumbo. Si ya están ahí en Mateo, vamos a leer en el capítulo 4, el versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, le dijo, palabra que implica un cambio. Para el caso de que alguien preguntara por qué tendrían que arrepentirse, en ese mismo versículo se encuentra la respuesta del Señor Jesucristo: porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acercaba un tiempo en el que ellos oirían, verían y aprenderían cosas maravillosas que hoy vemos y disfrutamos nosotros también. La gracia de Dios mediante la justicia, que es por la fe, el plan de redención a ser cumplido por el Mesías, el don de Espíritu Santo que vendría y la promesa de la venida de su reino. Estas eran cosas para las que había que preparar los corazones a fin de llegar a vivir en ellas, llevándola luego a su vez a todo el mundo. Ahora vamos a leer ahí nomás en Mateo 4, pero el versículo 23, y vemos que desde el comienzo de su ministerio Jesús recorrió toda Galilea. En el versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanidades, bendición, señales, milagros y maravillas marcaron el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de principio a fin, pero también enseñanza, redargución y corrección. Así vemos entonces que el término arrepentíos indica un cambio de rumbo necesario para disfrutar tanto del anuncio como del acercamiento del reino prometido por Dios desde el Antiguo Testamento. Hoy tenemos la posibilidad y la gran responsabilidad de continuar esa noble tarea. Para eso fuimos investidos con poder desde lo alto, equipados con don de Espíritu Santo, que es Dios en Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Este reino prometido no se ha manifestado en su plenitud, pues nuestro Señor no ha regresado aún. Pero sí podemos decir que la promesa está hoy más cerca de cumplirse de lo que estaba en aquellos tiempos. No porque haya alguna señal o indicio en particular, sino porque han pasado ya más de 2000 años desde que Jesucristo lo anunciara, y por lo tanto hoy estamos unos 2000 años más cerca de ese día, ¿no? Bueno, vamos a ir pasando al Evangelio de Lucas ahora. Vamos a ver algunas características de este anuncio de buenas nuevas de salvación
que tan claramente evidenció Jesucristo. Ahí en Lucas, vamos a ver, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, los espero que lleguemos allá. Vamos a leer Lucas 4 y vamos a leer los versículos 18 y 19. Está hablando acá el Señor Jesucristo y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19, a predicar el año agradable del Señor. He ahí la maravillosa labor de nuestro Señor, para lo cual Dios le dio una herramienta fundamental, espíritu sobre él. Esto le permitió traer sanidad, libertad y consuelo a las personas en su tiempo. Las características del reino por venir son de bendición, de sanidad, de santidad y liberación de los dolores de este mundo. Todo lo cual evidenció plenamente el Hijo de Dios cuando caminó sobre la tierra. Y cuando venga por segunda vez, nosotros trabajaremos en equipo con Él, disfrutando de estos sus logros. Ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos ejercer nosotros el anuncio de este reino en el día de hoy? Bueno, entre otras cosas lo podemos hacer observando los ejemplos de conducta en aquellos que vivieron antes que nosotros. De la misma manera que lo haría también cualquier persona o grupo que deseara tener eficacia en su labor, mirando, revisando y aprendiendo de lo que hicieron otros anteriormente. El anuncio del reino tiene varias facetas, algunas de las cuales ya mencionamos: liberación, sanidad, consuelo. Otra sería la de conocer algunos detalles acerca de cómo será ese reino futuro cuando regrese Cristo a gobernar la tierra. En nuestra página web www.palabras sobre el mundo hay disponible mucha información acerca de aquella incomparable vida sin final que nos espera, donde viviremos libre de preocupaciones, de temores, de dolor, de enfermedad y tantas otras cosas que nos agobian. Eso será maravilloso y deseamos que sea pronto, pero como depende de nuestro Dios y no de nosotros, ni de ninguna señal, lo aguardamos con paciencia, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver el legado que nos dejaron nuestros hermanos del primer siglo. En Hechos 2 vamos a leer en el versículo 46. Muy bien, vamos allá, estamos ahí cerca de los evangelios, así que no vamos a tener problema de encontrarlo. Sería la administración siguiente a los evangelios, la administración de gracia, ahí nomás, en Hechos capítulo 2, versículo 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos
con alegría y sencillez de corazón. Fíjense, perseverantes, con constancia en la tarea y unánimes, con unidad de propósitos, todas características de importancia de cualquier misión, de cualquier empresa que uno llevara a cabo. Es importante la perseverancia. Bueno, dentro de nuestras reuniones de iglesia, de lo que sería el anuncio del reino, es muy importante ser perseverante. Si yo vengo hoy y después aparezco dentro de 2 meses, eso no sería perseverancia, no colaboraría a la misión o al trabajo que uno quisiera hacer como equipo. Si ofrendo hoy y después recién vuelvo a ofrendar, dentro de 7 meses tampoco sería perseverancia. ¿Ven las características? Ellos perseveraron. Nosotros necesitamos hacer lo mismo para llevar adelante con éxito este anuncio de este reino maravilloso. Muy bien. Y vimos también en la última parte del versículo 46, dice que lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Pasemos a Filipenses, por favor, en el capítulo 2. Vamos a ver, estamos Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses. En el capítulo 2, en el versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire lo que dice en el 4, muy importante esto: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí en este manual de vida, está todo lo que es necesario saber, con sencillez, con humildad, tomando cada uno las herramientas de servicio disponibles para llevar adelante la tarea, sin conflictos entre hermanos y sin perseguir la gloria personal o el mero beneficio propio. Veamos otra característica ahí nomás cerca en el libro de Romanos, Romanos capítulo 12, vamos a leer en el versículo 11, dice Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto es parte del anuncio también: humildad, diligencia y fervor de espíritu. Si queremos hacer lo que hizo Jesucristo, pues entonces bien podremos comenzar por aquí, por ponernos al servicio de aquello que requiere diligencia, tal como anunciar el reino de Dios y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a los evangelios, por favor. Hablando de evangelios, vamos a ir al evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Vamos a ver ahí otro detalle en el servicio y el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo aquí en esta mañana. Aprender cómo servir nosotros, cómo continuar este anuncio que lo hizo el Señor Jesucristo. Posteriormente lo hicieron los que nos precedieron, en los del primer siglo, y otros que siguieron hasta estos días. Entonces nosotros queremos continuar este anuncio hoy.
Y para eso estamos viendo esa característica. Ya vimos algunas de ellos, cómo sirvieron ellos, nuestros hermanos del primer siglo, y nosotros queremos ser exitosos, tan exitosos como ellos. Bueno, quería que volvamos un ratito a Marcos 10, si ya están ahí. Veamos otra característica que mostró ahí el Señor Jesucristo y que le indicó a sus discípulos en ese tiempo, que nos va a servir a nosotros también ahora. Dice Marcos 10, 44. El que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Servir, sí, servir. Puede que esta parte no estuviera en los planes de todos. Tal vez la idea de algunos más bien era, bueno, ser eruditos o investigadores bíblicos o dedicarse solo a hacer sanidades, milagros, en fin, señales, maravillas. Bueno, en realidad no hay problema con estas cosas. También pueden ser operadas las 9 manifestaciones del don de Espíritu Santo, de acuerdo al grado de creencia, conocimiento y crecimiento que se vaya alcanzando, siempre en obediencia a los designios del Padre mediante el Señor Jesucristo. De acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, cuando los apóstoles comenzaron a anunciar el reino de Dios y a ministrar el Espíritu Santo, así podemos comenzar también nosotros con las manifestaciones, por ejemplo, las manifestaciones relativas a proferir, o también llamadas manifestaciones de hablar, que son hablar en lenguas, lenguas con interpretación, palabra de profecía, y todo aquel que se inicie en el conocimiento y práctica de su palabra puede y debería aprender a hablar en lenguas para su edificación personal y el beneficio de la iglesia. Mire, esto lo vamos a ver acá en 1 Corintios 14, 2. Pasemos allá, por favor. Estamos viendo en este libro maravilloso que es la Biblia, y acá está toda la instrucción para todo, para que nosotros llevemos adelante el servicio. Y si recién te estás acercando a la palabra de Dios para aprender, te muestro acá en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2, mirá lo que dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es maravilloso hablar con Dios, esos misterios o secretos divinos, que son las cosas que no sabemos, que no está a nuestro alcance conocer. Por eso dice misterios o secretos divinos. En el día de hoy, aquel antiguo arrepentíos que vimos en los evangelios que decía Jesucristo, el día de hoy incluye confesar a Jesucristo como Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos. Haciendo esto es como recibimos Espíritu Santo y podemos manifestarlo en el mundo exterior por medio de hablar en lenguas. Si no aprendiste todavía a hablar en lenguas, hacelo. Es lo más maravilloso que puede haber, hablar secretos divinos con Dios, hablar en intimidad espiritual con el Padre Celestial. Te va a fortalecer también en el espíritu.
Y si hace mucho tiempo ya que lo aprendiste y te ves un poco inactivo, ves ese espíritu ves que lo tenés inactivo, que estás apagado, bueno, ahora mismo se requiere hacer un cambio rápido en la vida y estar preparado para servir. Vamos a ver esto en 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver esto de cómo podemos hacer cuando sentimos eso, que estamos apagados, que estamos contristando el espíritu en nosotros, por así decirlo. Vamos a 2 de Timoteo, vamos a ver acá, maravilloso esto que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 6 le dice a Timoteo, y esto también está dirigido a nosotros, por supuesto, estamos en la misma administración, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Avivar el fuego es algo que bien puede comenzar por hablar mucho en lenguas, todo lo que más se pueda. Puede ser practicado también orando por alguien que esté en necesidad, por ejemplo, o por necesidad de inquietudes personales. Este es un tiempo maravilloso y muy apropiado para que hablemos mucho en lenguas. Fuimos investidos con un espíritu que es poderoso, que es de amor y que es de dominio propio. Podemos comenzar por ahí nuestro anuncio. Fíjense en que no es nada complicado anunciar el reino, porque a veces nos pasa eso, ¿no? Quizás nos preguntamos, ¿y por dónde comienzo el anuncio del reino de Dios? Bueno, podemos comenzar orando en el Espíritu y con el entendimiento también, para que nos sean abiertas las puertas para hablar la palabra. Vamos a pasar a Colosenses, por favor. Colosenses, en el capítulo 4, vamos allá, vamos a leer en el versículo 3. Estamos viendo cómo podemos iniciar nosotros el anuncio del reino en este tiempo que estamos viviendo ahora. Este es el tiempo que nos toca a nosotros, esta sería la continuidad, como venimos diciendo. Vamos a ver en Colosenses capítulo 4, en el versículo 3. Miren lo que les pedía el apóstol Pablo a la gente, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Fíjense, aunque estemos encerrados como en prisión domiciliaria, como es el caso en nuestros días, a causa de esta pandemia que aqueja al mundo, oremos y hablemos la palabra, dando a conocer el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo a las personas. Bueno, si no podés salir para hablar, eso es lógico, si no podés salir a hablarle a las personas, bueno, podés darle un buen uso a las redes sociales y demás medios de comunicación. Así que nosotros en este tiempo no hemos permitido
que la palabra de Dios esté presa, la hemos hablado, hemos invitado a las personas, hemos usado el Facebook, el WhatsApp, hemos alentado, hemos usado las plataformas de comunicación, hemos estudiado clases, así que, como dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún así, todo esto negativo que ha sido y aún son estas circunstancias, nosotros aprovechamos para estudiar la palabra de Dios, para invitar a otras personas. Nosotros somos muy importantes, así que tenemos que activar ese don en nosotros. Si lo tienes inactivo, activalo, activate, ponete en on, no estés en off, ponete en on. Son muy importantes en estos tiempos, en los lugares donde vivís. Hay muchas personas que desean conocer la palabra de Dios. Arrimate a ellos de cualquier manera. Comentale qué es esto del anuncio del reino de Dios, que Jesucristo va a retornar y que todo esto se va a terminar. Esto no es la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a pasar a Filemón, por favor. Vamos a Filemón, de acá, después está Timoteo, Tito, Filemón, vamos a leer en Filemón 22. Fíjense, acá el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón, dice, mira Filemón, espero, prepárame también alojamiento, fíjense, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Miren qué hermoso. El apóstol Pablo deseaba ir a verlos, porque ellos estaban esperándolo, orando para poder abrazarlo y recibir la palabra de Dios. Ellos así lo deseaban, y su oración, presten atención, su oración, dice Pablo, era importante para que eso ocurriera. Así que el anuncio del reino es multifacético, solo por mencionar algunos de los aspectos que tenemos disponibles en nuestra administración. Tengamos en cuenta y no olvidemos lo que venimos mencionando, aspectos para tener éxito en nuestro anuncio del reino, en las iglesias, en las casas, por ahora virtuales, pero pronto nos vamos a volver a encontrar, pronto nos vamos a volver a abrazar, vamos a poder estar juntos, tenemos que mirar más allá, tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios, y esos aspectos no los tenemos que olvidar, perseverancia, la posibilidad de juntarnos unánimes, humildes, serviciales, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, a nuestros hermanos en Cristo, como lo vimos recién, orando para que se abran puertas para la palabra. Y quería hacer énfasis y recordar lo que decía en Hechos, cómo ellos estaban unánimes de un mismo ánimo, de un mismo sentir. Entonces tenemos que estar así unidos, tirar todos para un mismo lado. No es solamente, es bueno, es mi iglesia, mi ramita. Somos una sola iglesia, el cuerpo de Cristo. Podemos anunciar juntos el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, aunque por razones lógicas de comodidad y de los lugares donde vivimos, nos reunimos en iglesias o en ramitas, pero no es tu iglesia, no es tu ramita, es la iglesia del cuerpo de Cristo, en la cual tenés y yo tengo la posibilidad de servir
no me enseñoreo de esa iglesia, de esa ramita, la sirvo en amor, como dice en Primera de Pedro. ¿Recuerdan que no había que enseñorearse de las reuniones de la iglesia, sino servirla? Dice, siendo ejemplo. Fíjate si querés servir efectivamente en una iglesia, en la casa, ¿cómo hacerla? Hace poco tuvimos aquí un servicio acerca, repasar la enseñanza de Ezequiel 34, que habla acerca de cómo tiene que ser la conducta de un pastor. Bueno, continuemos. Como habíamos leído en Filemón, también nosotros hoy anhelamos volver a vernos cara a cara, para lo cual debemos orar mucho a fin de que todo este confinamiento termine pronto y de nuevo podamos estar en presencia los unos de los otros. Y no solo preparemos, no solo prepararemos alojamiento cuando vayamos allá a Mendoza, a Chilecito, a todos los lugares que queremos ir, a Temuco, sino que también partiremos el pan juntos, con alegría y sencillez de corazón. No solo preparen alojamiento, preparen el curanto, preparen el cordero patagónico, las empanadas, porque vamos a ir con todo cuando termine esto. Clamamos al Padre, clamamos al Padre que nos sea concedido volver a tener nuestros fines de semana, nuestras reuniones anuales, nuestros encuentros. Eso va a volver a ser. Nosotros pensaba hoy y miraba en el libro de Hechos, y ustedes lo han visto, lo hemos visto en varios estudios, cómo fue, principalmente cómo se comportaron los primeros, los de la iglesia del primer siglo. Si ustedes recuerdan, cuando ellos salieron a anunciar, ellos continuaron el anuncio del reino de Dios, también haciendo lo mismo que hacía Jesucristo, sanando a las personas. Bueno, fueron encarcelados y fueron amenazados después que los soltaron y le dijeron, miren, no hablen más en ese nombre. Y los azotaron y todo. ¿Y ellos qué hicieron? Bueno, salieron y se juntaron con sus hermanos en Cristo, con su iglesia, y oraron. Y pidieron a Dios más denuedo para seguir hablando. Y en esa oración, ustedes la recordaron, le dijeron, Señor, encárgate de eso. Le pidieron que se encargue de él y que ellos iban a perseverar, solo querían denuedo. Entonces nosotros, hoy en día, en lugar de estar pensando en nuestra cabeza todo lo que está pasando, bueno, le pidamos a Dios que se encargue Él de eso, y a nuestro Señor Jesucristo que nos añada, que nos ponga gente, que nos abra puerta para la palabra, y que podamos orar también, como decía Pablo, que por la oración de ellos le iba a ser concedido. Nosotros, que Dios se encargue de todo este tema que gira alrededor nuestro. Nosotros nos encarguemos de orar, que pronto todo esto pase, que podamos volver a viajar, que nos podamos volver a encontrar, que podamos estar juntos de nuevo. Ahí va a estar nuestro corazón. Todo esto va a pasar y lo vamos a recordar con alegría, y vamos a recordar la liberación de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a recordar. Vamos a pasar ahora a Tercera de Juan. Es maravillosa la palabra de Dios y son maravillosos los ejemplos de otros que vivieron y que pasaron circunstancias difíciles y se mantuvieron firmes, haciendo lo que tenían que hacer. Ellos anunciaban el reino de Dios
y el nombre de Jesucristo, y Dios se iba a ocupar de eso. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es eso, pedir de nuevo y esperar que todo esto pase, tener paciencia, tener templanza y mantenernos firmes, mientras tanto paciente. Si no nos podemos reunir, sí, nos podemos reír. Y nos vamos a reír mucho cuando nos encontremos, ¿eh? Vamos a comer mucho también. Vamos a tercera de Juan, vamos a leer el versículo 13, dice: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte pronto y hablaremos cara a cara. Hoy, como siempre, podemos decir que tenemos deseo de vernos y abrazarnos y compartir la palabra de Dios cara a cara. En la cita anterior de Filemón, el apóstol Pablo anhelaba ver a los creyentes y los exhortaba a que orasen a Dios para que pudieran encontrarse. En nuestros tiempos, el anuncio del reino de Dios y del nombre del Señor Jesucristo nos encuentra en condiciones similares en alguna manera, echando mano de la paciencia y de la templanza, estudiando su palabra más que nunca, orando por nuestros hermanos en necesidad, juntándonos virtualmente con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, anhelando nuestras reuniones presenciales y deseando vernos pronto. En los evangelios, la gente vio caminar a Jesucristo cuando llevó a cabo su ministerio. Ahora tienen la posibilidad de vernos caminar a nosotros con el mismo poder, porque es Dios en Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, lo que hace disponible a las personas la sanidad más grande, renacer del Espíritu Santo de Dios, siendo hechos hijas e hijos suyos, por su pura gracia, sin mérito alguno de nuestra parte, sino por el amoroso trabajo de redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero orar con ustedes ahora. Y Padre Celestial, gracias por haber podido compartir estas pocas cosas de tu palabra que nos pueden ayudar a que nosotros, que nuestra vida el día de hoy sea útil a otros, que no nos dejemos vencer por la desesperanza, sino que seamos un pan partido a otros, mirando el ejemplo de los que nos precedieron, mirando el ejemplo del Señor Jesucristo, el ejemplo de los del primer siglo, que aunque estuvieron en circunstancias difíciles como nosotros, no dejaron de anunciar el maravilloso y esperanzador reino tuyo, Padre, y el nombre de Jesucristo. Gracias por la esperanza maravillosa que tenemos, que Jesucristo va a retornar, que vamos a estar en un tiempo de gran justicia, de gran paz. Gracias, Padre, porque todo eso nos fortalece ahora para que nosotros sigamos llevando el anuncio a otras personas y sigamos alentando a las personas en medio de todo desaliento, Padre, mostrándole que eres un Dios amoroso y mirando la esperanza que pronto nos veremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por todo esto, por poder compartir y no estar limitados, Padre, por ninguna cosa, porque que tu palabra corra y libre a las personas, Padre, como lo ha hecho siempre a través de los tiempos. Gracias, gracias, Dios, por todo esto, en el nombre de Jesucristo. Amén.